Bueno, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, gracias a las personas que están aquí para escucharnos y a las personas que nos escuchan desde sus casas. Mi registro es un poco distinto al de Manuel, que voy a hablar desde la literatura y voy a leer pues, en mi participación. Pues esta participación incluye la lectura de algunos poemas, los traía para presentarlos en pantalla, pero no va a ser posible por los asuntos técnicos. Ojalá que me salga bien la lectura hoy poética. Poesía y conciencia ecológica, como he titulado esta conferencia, en parte del proyecto de investigación que he empezado a desarrollar aquí con la beca postdoctoral. Toda vez que los poetas han integrado la referencia a la naturaleza, ya no como un marco ambiental a la acción o ideas contenidas en el poema, o como un mecanismo retórico en el que flora, fauna y paisaje sirven para mostrar un estado anímico o característico del sujeto del poema, sino que poetizan su vivencia de y en la naturaleza, hablamos de ecopoesía. El ecopoeta subraya a través del lenguaje poético una habitar en la naturaleza. Eso quiere decir que es sensible en su percepción y comprensión de ella, pero que más allá de esto da cuenta de la mutua interrelación, lo que implica de poner la perspectiva egocéntrica y restituir a la naturaleza una cualidad de ser. Si bien el término de ecopoética data apenas de mediados del siglo XX, han existido en toda época poetas sensibles al hogar común, que en cada momento histórico, aunque en cada momento histórico haya habido matices distintos de esa sensibilidad y comprensión. Me gustaría rescatar dos episodios de la historia de la poesía universal para introducir esta discusión sobre ecología y poesía. El primero es el de la admiración por la naturaleza del romanticismo alemán, que retomó el espíritu de la tradición clásica griega con la idea de alcanzar una reconciliación de lo finito con lo infinito. Los románticos, recordemos a Novalis, Schiller, Hölderlin, buscaron que la poesía les permitiera una comunicación que los llevara a una unidad con la naturaleza para de esa manera alcanzar su infinitud. Al concebir a la naturaleza como lo aórtico, lo incomprensible, lo no sensible, lo ilimitado, el poeta que se relaciona con lo natural, reconociendo su perfección, logra con su capacidad de conciencia, reflexión y sensibilidad establecer una analogía del ser humano con el ser de la naturaleza, y así se elimina, aunque se trate solo de un instante, la escisión existente entre ambos. La poesía le permite entonces a la vez ir a su interior y al origen y recuperar en el lenguaje esa naturaleza primera y sagrada, origen que se asemeja fácilmente al tiempo de la infancia o al tiempo de una edad dorada, al espacio que se crea en la noche o en el sueño, o como lo describen los siguientes versos de Hölderlin, al momento en que todo se renueva. Cito a Hölderlin. Crepúsculo del alba, sagrado y dulce instante, en que naturaleza nos habla con ternura y convida a sus hijos a vivir. Nuestras madres nos cantan solamente el arrullo nocturno, sin entonar jamás el canto de la aurora. Este lo canta la otra madre, la generosa, esa madre admirable que llena nuestro pecho del placer de vivir y cuyas halagüeñas promesas nos conducen al despertar tranquilo. Para Hölderlin, como señala Albert Beguin en su libro El alma romántica y el sueño, poseer el mundo es más bien llegar a una contemplación tan pura, a una visión tan bella, que todas las cosas aparezcan de pronto en una relación de perfecta y bienhechora armonía. Entonces, y para toda la eternidad, no habrá ya entre el poeta y el mundo de los hombres, de las cosas y de los dioses, sino un intercambio libre de estorbos. La poesía se concibe de este modo como un medio de reunión y de reconciliación de lo separado, de lo infinito y lo finito, de lo mundano y lo sagrado. Un segundo episodio al que quiero referirme está bien explicado por Jonathan Bate en su libro The Son of the Earth y tiene que ver con el tópico literario
que empieza este curso a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, en el que aparece la nostalgia por un pasado, en el que se observaba una cultura cuyo vínculo con la naturaleza era más orgánico. Bates, que se tiene el caso inglés, nos habla de un Wordsworth que en su afán nacionalista hace una poesía del lugar, inspirada por el lugar mismo, de forma que integra novedosamente las imágenes y vivencias de su experiencia en campos, ríos, cielo y todo el esplendor natural de su país, como un canto que evoca un pasado más apacible, libre y puro. Así como este gran poeta del romanticismo inglés, narradores de ese mismo siglo, entre estos Jane Austen y Thomas Hardy, ya registraba lo que empezaba a significar la transformación de las sociedades cuyos asentamientos pasaban de ser evidentemente rurales a urbanos e industrializados. Bates ubica en el periodo señalado los primeros registros de la literatura sobre cómo la vida de hombres y mujeres que otrora estaba sincronizada al ritmo del espacio natural, vira a una vida urbana en donde se sufría una suerte de alienación, sometida a un ritmo artificial propiciado por los avances técnicos y la idea del progreso. Después, la modernidad la que propicia el surgimiento de las preocupaciones ecologistas que, si bien tienen afianzamiento en la biología, se desplazan luego a otros campos como la sociología, la política y el arte. En la literatura, este registro se manifiesta con la ida atrás, el pasado, a los tiempos y lugares en donde había una mayor armonía entre el hombre y en su entorno o el medio ambiente, término que también empezaría allí su curso para llegar a la connotación que tiene hoy. Este fragmento del poema de Wordsworth, Preludio, nos permite ilustrar lo que estamos diciendo. Voy a leer solo un pedazo. Hay en la suave brisa una aventura o visita que roza mi mejilla y es casi sabedora de ese gozo que trae de los campos y del cielo. Sea cual sea su misión, a nadie hallará más agradecido, hastiado de la urbe donde es sobrellevado, perpetuo descontento y libre ahora, cual ave que se posa donde quiera. ¿Qué hogar me acogerá? ¿Entre qué valles tendré mi puerto? ¿Bajo qué arboleda construiré mi morada? ¿Qué hondo río me dará la canción de su murmullo? La tierra está ante mí, con corazón alegre y sin temer la libertad contemplo. Voy a avanzar, que no sé si me da para leerlo. A esa nostalgia por la correspondencia de lo humano, auténtico y lo natural, y advienen bien en la poesía mitos como el del Edén o el de las 4 edades, pues en ellos se da cuenta de una nostalgia por un pasado que ya no existe. El papel del ser humano se presenta entonces como paradójico, pues él mismo se aparta de ese paraíso en tanto realiza su proyecto de sociedad, generando así dos movimientos: un autoexpulsamiento de sí mismo y un despojamiento de la cualidad originaria de ese lugar al que pertenece. La poesía busca de esta manera un retorno a ese lugar desde donde se ha sido expulsado, pero este ya solo tiene acontecimiento en la imaginación y en la palabra, puesto que la condición del hombre moderno, con esa movilidad y su conocimiento desplazado, es no poder compartir nunca ese sentido de pertenencia. Siempre será un extraño, su vuelta a la naturaleza será siempre parcial, turística y medio desplazada, distanciada. Quise detenerme en estos dos episodios de la relación poesía-naturaleza porque nos ponen en la discusión de lo que quiero traer hoy. Por un lado, observar cómo se ha ido desenvolviendo la comprensión de la naturaleza en la poesía y cómo esa herencia romántica tuvo de algún modo su expansión en la ecopoesía, una vez transcurridos el siglo pasado y lo que llevamos de este siglo, y por otro pensar cómo a la conciencia ecológica se le incorpora en la palabra poética contemporánea. Aquí es importante anotar que al hablar de ecología asumimos la connotación del término que, extraído de la biología, se refiere a las relaciones entre los seres vivos y con el medio en el que viven, y en su derivación posterior en movimientos ecológicos que se preocupan porque el hogar común, al igual que los seres que lo habitan, sean preservados.
Retornar a una relación más igualitaria y de humildad con la naturaleza es un proyecto de difícil realización, utópico por no decir más, y que si se pudiera lograr requeriría una transformación de toda la humanidad y a todo nivel. En el siglo XIX ya se representaba en la literatura un distanciamiento de una relación genuina con la naturaleza. Hoy se tiene presente que existe una desconexión y artificialidad total y que el abuso de la sociedad de consumo nos tiene a punto de una catástrofe ecológica. Así inserta en este panorama, la ecopoesía intenta proporcionar formas alternativas de pensar y vivir en la tierra y de relacionarse con ella y con los seres que la habitan además del hombre. Al vincularse al pensamiento ecológico, el desafío para el poeta de hoy es recuperar de alguna manera la tradición romántica al buscar que a través del lenguaje poético se logre una identificación real del ser humano con la naturaleza y así se pueda, como refiere la ecocrítica Glenn Locke, comillas, revertir el predominio de la conciencia antropocéntrica o ecoconciencia por el de la conciencia ecológica o ecoconciencia. Se trata de evolucionar desde una conciencia especular y narcisista a una conciencia habitada por la real identificación del hombre con su matriz natural. Comillas. De acuerdo con lo anterior, una función de la poesía sería apoyar el redireccionamiento de la conciencia humana hacia una consideración de la amenaza que se cierne sobre la tierra y sus seres. Por lo que la poesía se ve abocada a posturas ya no solo estéticas, sino también políticas. Los siguientes fragmentos que hacen parte del libro Poemas Políticos del poeta chileno Nicanor Parra pueden ilustrarnos esta perspectiva de la concepción ecologista de la poesía. Recuerdos de infancia. Los árboles aún no tenían forma de muebles y los pollos circulaban por el paisaje. ¿Qué le dijo Milton Friedman a los pobrecitos alacalupes? A comprar, que el mundo se va a acabar. Mundo moderno, en mundo moderno, querrán decir, es obligatorio fumar. Ya no pedimos pan, techo, ni abrigo, nos conformamos con un poco de aire, excelencia. Buenas noticias, la Tierra se recupera en 1 millón de años, somos nosotros los que desaparecemos. Estimados alumnos, adiós estimados alumnos, y ahora a defender los últimos cisnes de cuello negro que van quedando en este país. A patadas, a combos, a lo que venga, la poesía nos dará las gracias. Los poemas de Parra son un llamado a un discurso de resistencia, tanto estético como político, que cuestiona las ideologías, los sistemas de valores del mundo o inmundo, que no proponen modelos sustentables ni alternativas al desarrollo que no vayan en contra de la naturaleza. Con su poesía, Parra busca configurar un nosotros egocéntrico en el que nuevos actores serán capaces de producir efectos y gestos de diseño político que prometen una acción colectiva necesaria para que se dé el cambio. En el último poema citado en particular, se hace un llamado a salvar a los cisnes negros, anticipándose a una catástrofe ecológica que se dio en Chile, según relata la catedrática Sofía Rosa, que ocasionó la muerte masiva de cisnes de cuello negro en el santuario de la naturaleza Carlos Anguante del río Cruces de Valdivia. Una situación que se empezó a denunciar en 1996, cuando empezó a funcionar la planta Valdivia de Seguro Salado, que descarga sus residuos en el río y desemboca en el santuario. El poema fue escrito 10 años antes de la desaparición de los cisnes. En él, el profesor abandona su cargo para salir a defender los cisnes de cuello negro e invita a los alumnos a seguirle. Los cisnes de cuello negro, además de su referencia directa a las aves emblemáticas del santuario en peligro, también le permiten al poeta referirse a la poesía y a la que exhorta a una nueva actitud estética. Como antipoeta,
Nicanor Parra siempre buscó bajar a la poesía de ese pedestal en que la montaron sus predecesores modernistas. Una poesía ciertamente ocupada de la belleza de la palabra y lejana de la realidad con sus cisnes de cuello blanco. Pues bien, aquí el profesor se desmonta de su cargo de maestro y se va a la plaza pública. Reconoce que ya no solo se valen las palabras y por tanto las acciones son necesarias, lo que finalmente vale también en y para la poesía. Cuando a Nicanor Parra se le preguntó por su postura ecológica, congruente con lo que aparece en sus poemas, afirmó: yo veo al poeta ahora como fabricante de pancartas. Ponte tú un tipo de pancarta que diga: el error consistió en creer que la tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la tierra. Yo creo que vale la pena enunciar ese pensamiento. Si en el proyecto literario ecopoético se incluye la denuncia del deterioro ambiental y del camino sin salida al que este nos lleva, también se considera la recuperación de los valores de su hogar originario perdido y el reconocimiento del carácter sagrado y superior de la naturaleza. No obstante, para el poeta de la posmodernidad, la naturaleza ya no es un todo único, o lo es, pero se interpreta en la experiencia de los diversos seres que la componen y los diversos acontecimientos o sucesos de la vida en los que se da la creación y construcción de la interrelación entre ellos. De esta manera, en esta poesía ya el hombre no es el centro. Por tanto, es común encontrar que otros seres naturales, sea un árbol, la lluvia o un sapo, por nombrar cualquiera, tienen igual legitimidad en el poema que el ser humano. El ecopoeta busca así restituir el valor de esos otros seres, descentrándose de sí, poniéndose en el lugar de ellos, intentando comprenderlos o incluso escuchar sus voces. Sin embargo, todo esto solo puede transcurrir en el lenguaje, y aquí se marca una limitación y se reconoce nuevamente el distanciamiento, pues el lenguaje del arte es también un signo de nuestra distancia con la naturaleza, aun cuando sea una búsqueda de la naturaleza perdida. Los poetas quieren cantar como los ruiseñores o las alondras, porque saben que no tienen la libertad de vuelo y la pura capacidad expresiva de los pájaros reales. Así todo, es en la creación del lenguaje en donde acontece también la reconciliación y se pluraliza lo que se pensaba singular, generando nuevos mundos posibles en los que el ser humano y naturaleza, si no pueden compartir sus diferencias, comparten una misma esencia. Me gustaría, para ilustrar esto, presentar un poema de Mary Oliver, una escritora norteamericana. Se titula El día de verano. ¿Quién creó el mundo? ¿Quién hizo al cisne y al oso negro? ¿Quién dio forma al saltamontes? Me refiero a este saltamontes, el que acaba de saltar en la hierba, el que ahora come azúcar de mi mano, el que mueve las fauces de atrás para adelante y no de arriba para abajo, el que mira a su alrededor con enormes ojos complicados, ahora levanta una de sus patas y se lava la cara cuidadosamente. Ahora de pronto abre sus alas y se va flotando. Ya no sé con certeza lo que es una oración, sin embargo sé prestar atención y sé cómo caer sobre la hierba, cómo arrodillarme en la hierba, cómo ser bendita y perezosa, cómo andar por el campo, que es lo que llevo haciendo todo el día. Dime, ¿qué más debería haber hecho? ¿No es verdad que todo al final se muere y tan pronto? Dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? La belleza del poema de Oliver radica en su aparente simpleza, la sencillez de observar el día y de detenerse en la contemplación de un insecto. Pero ese insecto no es un insecto cualquiera, es un saltamontes que levanta sus patas, mira con sus ojos complicados y ha sido creado del mismo modo que el cisne, el oso o la humana que lo observa. Es más, gracias a su intervención, ella aprende a tumbarse en la hierba, a arrodillarse y ser bendita y perezosa. Ella, como el saltamontes, también aprende a disfrutar de su día, pues tanto ella como él tienen una única existencia, salvaje y preciosa.
En este poema planea la certidumbre de la semejanza del humano con lo natural, aunque la naturaleza pueda sobrepasarlo infinitamente. En este sentido, el poema es de profunda humildad, pues acepta el misterio de un destino y está sometida en el que se somete a un límite que es el que le da también todas las posibilidades y que comparten todos los seres y finalmente los iguala. En la ecopoesía se conjuga una pluralización de la naturaleza en naturalezas, pues se acepta la diversidad y la biodiversidad. Muy de la mano del discurso de la posmodernidad y el devolismo, ya no se puede imaginar una naturaleza con un sentido homogéneo y único, del mismo modo que no prevalece una mirada hegemónica y positivista. El poeta posmoderno ha aprendido que se debe interpretar la realidad en su complejidad y que para esa interpretación no solo debe de construir los discursos científico-técnicos, sino también activar su subjetividad y aceptar las otras subjetividades, de modo que se pueda instaurar un diálogo que revise la confrontación entre hombres y naturaleza y busque alternativas mejores para el habitar del hombre en ella. La idea es encontrar nuevas o viejas alternativas de conexión, conservación y recuperación de la misma, pero en el poema esos discursos y formas ya no de representar, sino de experimentar ese habitar, esas alternativas se construyen con y desde la palabra, razón por la cual aparecen nuevos discursos y formas, ya no de representar, sino de experimentar ese habitar. Porque la palabra poética tiene la posibilidad de crear conciencia y de dar a entender la sensación de crisis, como también la de semejanza y unidad, así como la capacidad de invitar a detenerse o a actuar. Esto se logra en la experiencia estética, como lo explica Octavio Paz. Lo cito: el poema es una posibilidad abierta a todos los hombres, cualquiera que sea su temperamento, su ánimo o su disposición. Ahora bien, el poema no es sino eso, posibilidad, algo que solo se anima al contacto de un lector o de un oyente. Hay una nota común a todos los poemas, sin la cual no serían nunca poesía, la participación. Cada vez que un lector revive de veras el poema, accede a un estado que podemos llamar poético. La experiencia puede aportar esta o aquella forma, pero es siempre unir más allá de sí, un romper los muros temporales para ser otro. Un poema del poeta Vito Apuchana, perteneciente a la comunidad Wayuu, una cultura central que habita los territorios de La Guajira, zona desértica al norte de Colombia, nos muestra esa capacidad de la palabra poética de lograr que quien escucha o lee pueda lograr una experiencia que lo saque de sí y lo ponga en común con el ser del otro o de la naturaleza. Se titula Palabra 3. El Mama Chimonquero nos cuenta la vida de un amigo suyo parecida al pájaro muruá. Sus palabras caminan despacio sobre nuestros cuerpos, llegan a la garganta, una extraña necesidad nos obliga a trinar. Al pasar por el pecho nos produce en cada suspiro un sonido de aleteos. Y al visitar nuestras manos sentimos un roce de hojas de alucema. Bajan hacia las líneas de los pies y sorprendemos a 7 larvas blancas danzando en el suelo. Sabemos que el relato no tiene vuelo final y así nos dormimos en una sonrisa circular. Las comunidades ancestrales han sido tal vez las únicas que han conservado celosamente en su tradición el respeto y la sabiduría del cuidado de la naturaleza como un ser sagrado. Para un wayuu los árboles son abuelos, más sabios en tanto que llegaron primero a la tierra. Los wayuu y otras culturas amerindias han sabido que esa tradición se conserva en la palabra y por eso para ellos la palabra nombra, cuida y guarda ese espíritu de cada uno de los seres y de la forma de interrelacionarse con ellos que en su tradición se relata. Sin una etiqueta, la tradición ancestral y los poemas de sus herederos han sido siempre ecopoéticos.
Para ellos la palabra es poesía, y esa poesía es lo que para Heidegger, es lo mismo que para Heidegger, apertura y desvelamiento. En tanto que la poesía tiene la capacidad de generar la apertura del ser, produce la aletría, un desocultamiento, desplegando lo que se da como indecible. ¿Cuál es entonces la poesía, el papel de la poesía en un contexto en el que muchos creerían que no tiene sentido como este de la crisis ecológica? Con Heidegger y con los ecopoetas, yo diría que se trata no solo de ayudar a reconocer la crisis y las formas posibles de resolverla, a escuchar la naturaleza y abrirse a su ser, sino especialmente ayudar a desenmascarar la base del impuesto y hallar en ese peligro del impuesto aquella luz que podrá salvarnos de una lógica devoradora, piramidal e impositiva que levanta murallas de esa negación de posibilidad. No obstante, tenemos que encontrar en esa esencia, solo me falta una línea, el peligro, de peligro aquello que nos salva. Pues cuanto más nos acerquemos al peligro, tanto más claramente comienza a destellar el camino hacia lo salvador. Gracias.